¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional que vaya que está calientito por donde lo quiera ver uno en sus diferentes latitudes, con sus diferentes intereses. En el caso concreto de nuestro país, me llama mucho la atención, por supuesto, el tema del paro en el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, pues tratando de presionar de esta manera. ¿Para qué? Para que no haya reforma en la materia, para que no haya reforma en esta área. Algo que en definitiva los pinta de cuerpo entero. En lugar de aceptar, insisto, las críticas, en lugar de debatir a fondo las mejoras que tendría que tener esta reforma judicial, de cómo mejorar las cosas para el beneficio de las mayorías, pues para ellos es más fácil extorsionar, como están acostumbrados, extorsionar, amenazar con el paro y afectar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, a afectar precisamente a la ciudadanía, no a tratar de resolver los problemas de la misma y a sentirse pues intocables, a sentirse completamente, ahora sí que como diría mi padre, que en paz descanse, parido por Dios, no paridos por Dios, y por lo tanto, si no las cosas no son como ellos quieren, pues entonces no tienen que ser y hay que mantenerse, hay que aferrarse, como quien dice. No, ¿por qué? Porque son muchos los privilegios que están en juego y lo triste es que muchos de estos trabajadores pues les hacen creer que importan y en realidad son una carne de cañón pues de puestos más altos, de una mayor jerarquía y a la postre también de intereses mucho más importantes de lo que puede representar o importar incluso para estas personas un trabajador del poder judicial. Pero cada quien sabe perfectamente a qué santo le reza y por qué le reza y para qué le reza. Y en este caso en concreto, pues me parece que están cavando su propia tumba, tratando incluso de hacer un llamado para violentar la constitución de nuestro país y confrontándose ante una mayoría en cuestión electoral. Eso por un lado, me parece que es uno de los puntos que se están tocando el día de hoy. Y hay otro más que quería yo comentarles a ustedes, que es el centro de esta cápsula, que tiene que ver con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, ustedes saben que fue pues, consejero electoral, fue presidente del Instituto Nacional Electoral durante mucho tiempo. Le tocó organizar las elecciones del 2018, en donde se dio la llegada a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Una situación que a Lorenzo Córdoba le permitió en muchas ocasiones, no fueron pocas, defenderse de las críticas que provenían de Palacio Nacional, de la Mañanera, asegurando que si este INE, este consejo no hubiera estado ahí, pues difícilmente Moreno hubiera alcanzado el poder. Es decir, minimizando, como muy pocos, pero que lo hacen de manera constante, el voto ciudadano. Esa es la liga que hago en estos dos temas. El minimizar lo que la gente votó, el no escuchar ni ver lo que la gente decidió, más allá de la figura de López Obrador, más allá de la figura de Claudio Sheinbaum, hubo una cantidad de gente que decidió votar por algo. Y en lugar de aceptar este voto, en lugar de entender este voto, no, hay que sabotear precisamente este voto. Lorenzo Córdoba siempre mantuvo esa línea, afirmando que ellos eran los cruzados por la democracia, él, Edmundo Jacobo, Ciro Murayama y todos los que conformaban su círculo cercano al interior precisamente del Instituto Nacional Electoral, esta fantasía, pues promovida sobre todo por académicos, por conductores afines precisamente a Lorenzo Córdoba Vianello, quien sin embargo, lejos de garantizar un respeto a la democracia, se convirtió en un integrante más de la oposición. Abrazó banderas lanzadas por el PAN y por el PRI, y se comportó como cualquier líder de partido político. No entendió que siendo el árbitro, pues no tenía que ser más protagonista que los futbolistas, que tenía que mantenerse lejos incluso de las polémicas, y no por eso tenía que bajar la cabeza ante nadie, ni aceptar lo que proviniera de Palacio Nacional, ni de cualquier otro partido político. Pero para él fue mucho más fácil, mucho más sencillo entrarle a la grilla mediática, porque también es sumamente seductora y porque a final de cuentas los intereses partidistas con los que él se siente identificado necesitaban, requerían en ese momento su presencia, su voz
y sus declaraciones. Al término de su participación en el INE, termina esta participación y se va directamente a Latinos, este portal de noticias, que por cierto ya regresó el señor Carlos Loret de Mola, su noticiero estelar, y en donde Lorenzo Córdoba pues simplemente confirma de qué lado estaba jugando. Todo mundo tiene derecho a trabajar donde quiera, en el momento que quiera, pero cuando tú dejas un puesto como el INE, después de la manera en cómo te comportaste y recalas en un medio de comunicación que todo mundo sabemos que está hecho, diseñado para golpetear a una persona, para golpetear a un plan de gobierno, a un proyecto de gobierno, pues me parece que sí debes de tener más cuidado. ¿Qué ofertas tomas? Aquí el punto también, por supuesto, es que lo aceptas porque eres parte de. Basta ver las mesas de discusión en donde estuvo Lorenzo Córdoba en Latinos para darnos cuenta cuál era la línea, cuál era la estructura narrativa y cuál era, obviamente, la intención de todas y cada una de esas mesas, teniendo, por ejemplo, como gran protagonista a un Héctor Aguilar Camín, quien no tuvo empacho en ningún momento de mentir, porque ese es otro de los puntos. Lorenzo Córdoba estuvo en mesas que mintieron flagrantemente. Es cierto que él en algunos puntos se atrevió a llevar la contra, como por ejemplo cuando querían vender esta idea de la elección de Estado, cuando querían vender esta idea de fraude, cuando querían vender ciertos conceptos que ninguna lógica podría amparar y que ahora el tribunal está ratificando, pero llama mucho la atención que el propio Lorenzo Córdoba en otras oportunidades guardó silencio ante hechos muy claros de falacias, ante señalamientos completamente desproporcionados. Y ese me parece que es uno de los momentos claves que se tienen que condenar y no olvidar. Quiénes mintieron y en qué momento mintieron y para qué mintieron en todo este proceso, porque hoy efectivamente Loret regresa ya a su espacio en Latinus, lo hace con bombo y platillo, dice por si algunos tenían duda, ¿no? Incluso como respondiendo a aquellos que dudamos que lo hiciera, pero que la realidad, pues tendría que ser un cuestionamiento más fuerte, que sí regresa después de mentir constantemente. Y así ha sucedido en otros medios de comunicación, porque hoy por hoy hay una base cada día más pequeña, una base social de la famosa Marea Rosa y de otros grupos cercanos a la derecha, pero más radicalizada. Una base que se radicalizó por las mentiras de Broso, por las mentiras de Loret, por las mentiras de Gómez Leiva, por las aperturas que le dieron a gente como Massive Caller y que aparte de todo no solamente le dieron apertura a Massive Caller, sino que la presentaban como la encuesta de encuestas o de plano le daban un juego que no le daban otras encuestas, ¿no? De manera sumamente mañosa para tratar de impulsar una candidatura que el propio Loret, el propio Broso, el propio Ciro Gómez Leiva sabían perfectamente que no tenía ningún tipo de futuro, pero como los intereses de quienes les pagan iban de la mano con los de Xóchitl Gálvez o con los patrones de Xóchitl Gálvez, pues entonces tenían que ejecutar ese tipo de órdenes. Y en este sentido, me llama la atención que Lorenzo Córdoba, en una de sus participaciones con Latinos, habla de la mañanera y de la decisión de Claudia Sheinbaum de continuar las mañaneras. Hace ya algún tiempo platicaba con Jorge Armando Rocha sobre este tema y comentaba Jorge algo con lo que igual yo estoy completamente de acuerdo, que los enemigos de López Obrador no son exclusivos de López Obrador, serían enemigos de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque son enemigos de lo que representa este proyecto de nación, son enemigos de lo que significa la cuarta transformación con sus virtudes y con sus defectos. Y por lo tanto iban a continuar con su estrategia tal vez más agudizada, tal vez más profunda, tal vez tratando de aprovechar las carencias que puede tener Claudia Sheinbaum en comparación con López Obrador para el manejo de ciertas narrativas, y esto con el afán, por supuesto, de arrebatarle la agenda, que es uno de los puntos centrales en todo esto y que fue uno de los golpes que más les dolió precisamente a los medios de comunicación corporativos, a los comunicadores e incluso a los propios activistas e intelectuales que regularmente aparecían en estos lugares como los impolutos líderes de opinión. Y por eso es que si usted revisa los comentarios de varios de estos personajes, de Broso, de Loret, de Ciro, de López Dóriga, de Micha,
de Ricardo Alemán, de Héctor de Mauleón, de los Krause, en fin, se topará con un enojo muy grande hacia la mañanera, una virulencia muy grande hacia la mañanera. Lorenzo Córdoba, de plano, dice que las conferencias mañaneras solamente le sirvieron a López Obrador para instalar su narrativa y hablarle a sus seguidores y que eran un instrumento, ojo con esto, un instrumento de control social, así lo dijo, de control social, es decir, palabras más, palabras menos. El intelectual del UNAM, Lorenzo Córdoba, dijo lo mismo que el periodista de Genaro García Luna, Raimundo Riva Palacio, cuando habló de que era una hipnosis colectiva, ¿no? De que todos éramos una especie de zombies, quienes éramos seducidos precisamente por este hipnotista, por este flautista de Hamelin, llegado desde Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. Y esto nos muestra en muchos sentidos, pero en muchos sentidos este coraje por parte de estos personajes que fueron desplazados por ese espacio en donde su credibilidad fue evidenciada y en donde lo que más les pegó fue que efectivamente pudieran comprobar que López Obrador tenía una mayor credibilidad que ellos. Incluso Córdoba señala en esta cápsula en Latinus que la mañanera, ¿no? Es un mecanismo consustancial del modo autoritario de gobernar del actual gobierno, ¿no? Y cómo este mecanismo tiene implicaciones en el ejercicio precisamente del poder. Nunca quisieron entender, y no es tanto que no quisieran entender, nunca querrán aceptar porque no les conviene, por supuesto, y por lo tanto siempre tratarán de minimizar el fondo de las mañaneras. Las mañaneras sirvieron para muchas cosas, esa es la verdad. Como les he dicho en otras ocasiones, hubo oportunidades donde se cometieron excesos, sí, donde se cometieron errores, sí. El presidente habló durante, o ha hablado durante todos los días más de 2 horas. Por supuesto que habría ocasiones en que se iba a equivocar, ¿no? O que no iba a estar muy brillante en sus exposiciones, pero en la gran mayoría de estas, la situación fue muy diferente. En la gran mayoría de estos, Andrés Manuel López Obrador pudo plantear sus escenarios, pudo plantear sus defensas, pudo plantear sus versiones, pudo debatir, pudo esgrimir y pudo informarle a la gente. Y ese punto es fundamental. Y retomo lo que dije en un principio, ¿cómo minimizan al mexicano y mexicana de a pie? Lo que ellos nunca han querido aceptar es que las mañaneras se convirtieron en ese espacio en donde la gente podía ver la película completa, en donde la gente podía escuchar de viva voz la opinión y postura del gobierno y entonces sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué pensar que la gente es tonta? ¿Por qué por qué pensar que la gente es víctima de un control social? ¿Por qué pensar que la gente es víctima de un hipnotismo como tal? ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil, es más fácil que aceptar que no tienes credibilidad, que aceptar que toda tu verborrea, que aceptar que todos tus diplomas, que aceptar que todos tus años de investigador o de comunicador, pues sirven absolutamente para nada, porque desde hace tiempo te vendiste o desde hace tiempo respondiste a intereses que van más allá de la honestidad y de los principios periodísticos, incluso intelectuales o académicos, que la gente ya tiene un foro en donde puede observar y puede decir, bueno, perdón, pero no te creo. Lo que les molestaba es que la mañanera le quitó a los medios de comunicación corporativos la posibilidad de estar extorsionando al gobierno, de estar generando periodicazos, como pasaba con Enrique Peña Nieto. Les quitó un gran negocio que era el dinero destinado a los medios. Y aun y cuando hay una cantidad importante, no se compara para nada con lo que destinaba Enrique Peña Nieto. Y les molesta porque en esos espacios, personajes que hasta hace poco no recibían ningún tipo de crítica y si la recibían sus productores se las filtraban, pues entonces comenzaron a ser señalados de personajes que recibían dinero, de personajes que defendían ciertas causas, de personajes que estaban muy lejos de su mentira llamada objetividad, de académicos e intelectuales que aun y cuando ellos pensaran o creyeran que eran precisamente una especie de consejo de sabios, pues la realidad es que para la ciudadanía no eran más que una bola de corruptos, una bola de crecidos, una bola precisamente incluso de petulantes. Y eso, por supuesto, que a esta gente no le gusta. Y por eso quieren minimizar la mañanera como en una especie de acto de manipulación, de autoritarismo, y desde donde se lanzan ataques a estos pobres comunicadores, a estos pobres académicos, estos pobres intelectuales, estos pobres empresarios quienes, hombre, siempre han luchado por la libertad de expresión, siempre han luchado
por la democracia, siempre han luchado en contra de la censura, siempre han luchado por las garantías individuales, cuando en realidad, pues toda la vida fueron tontos útiles. Fueron parte de un sistema que los requería para legitimar y normalizar diversos actos, precisamente de corrupción, ¿no? De despojo, de brutalidad, antidemocráticos, completamente en contra de los derechos humanos, en contra de los contrapesos, en contra de las instituciones y todo para beneficio de unos cuantos. Pero como esos cuantos eran los que pagaban las quincenas y pagaban los frijoles, pues entonces era más fácil hacerse como que la Virgen te hablaba o lanzar de vez en cuando algún tipo de comentario y de señalamiento. Pero la realidad es que no cambiaba absolutamente nada de lo que decías. Cuando llega López Obrador, y como se los he dicho en otras ocasiones, si López Obrador hubiera decidido mantener esa cantidad de recursos a los medios de comunicación, si López Obrador hubiera mantenido los negocios con el grupo de Héctor Aguilar Camín, hubiera mantenido los negocios con el grupo de Roberto Madrazo, hubiera mantenido los negocios con la gente de López Dóriga, le garantizo que ninguno de ellos hubiera dicho absolutamente nada del gobierno de la 4T. Lo hubieran aplaudido a rabiar cada una de las situaciones. Y tal es el caso que esa molestia sobre la mañana que ahora expresa Lorenzo Córdoba es verdaderamente tan, pero tan evidente, ¿no? Que lo que les molesta es que la mañanera acercó tanto al presidente de la República con la gente y la gente con el propio presidente de la República que ya no tuvieron cabida sus mentiras, que ya no tuvieron cabida sus discursos, que ya no tuvieron cabida precisamente sus ideas completamente manipuladas que buscaban de una u otra manera, ¿no? Influir en las mayorías como lo venían haciendo desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Es cierto que las narrativas, es cierto que los discursos, es cierto que la comunicación política son determinantes para mí para el manejo social. Eso es indiscutible. Y no es algo que Lorenzo Córdoba haya descubierto o que descubra su servidor o que descubra alguien más. Es algo que se ha venido aplicando en todos los aspectos, incluso en los medios de comunicación, la manera en cómo tú cuentas las cosas. En las mismas empresas, los liderazgos se basan mucho en su capacidad de comunicación. Usted mismo en su familia, dependiendo de cómo se relaciona con su esposa, con su esposo, con sus hijos y demás, se da cuenta precisamente cómo su narrativa influye de una u otra forma en su comportamiento. Pero eso es una cosa. Otra cosa es hablar de control social. Otra cosa es hablar de gobiernos autoritarios. Eso ya es querernos remitir a regímenes que perfectamente fueron retratados en esta gran obra de 1984, así como también en cómics como V de Vendetta y otros más, en donde te quieren poner nuevamente la imagen de un gobierno totalitario y lo hacen de forma libre. Y se pueden expresar de forma libre en contra de lo que ellos definen como algo totalitario. Lo cierto es que la mañanera se volvió la pesadilla de varios de ellos, precisamente, porque a final de cuentas al final se dieron cuenta de que ahí, en la mañanera, había o tenía la credibilidad que ellos perdieron y dejaron perder porque nunca le dieron la importancia que tenía a la sociedad. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si me gustan con sus comentarios. Si les gustó el video, ya lo saben, hay que ver el video. Nos gustó, pulgar arriba. Lo compartimos si nos gustó, lo compartimos si no nos gustó, a los que nos caen mal, lo compartimos también, por supuesto. Dejamos el comentario, le reitero, en cajitas de comentario cuando acabe esta transmisión, amén de lo que ustedes me comentan en el chat, que siempre es muy valioso. Y por supuesto, se suscriben si son ustedes tan amables. Y ya lo sabes, si tiene posibilidad, si tiene chance, si hay, ahora sí que, si hay por dónde. Échele el super chat, super gracias y por supuesto únanse al canal. Si no, con todo lo demás que le digo, ver el video, likearlo, compartirlo, dejar el comentario, ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Nos vemos al ratito y como siempre un gusto, como siempre un placer.